Cuando vas con ciertos formatos como este, te dicen, pero es que nuestra audiencia no está para esto. Y yo me pregunto, ¿cómo saben que su audiencia no está para eso si no han hecho ninguna encuesta? Y es menospreciar incluso al espectador. Sí, el problema suelen ser las compañías más que los espectadores o la tecnología o lo que sea. Son ellos los que te dicen, no lo van a entender cuando luego realmente... Pero que tú lo dices un distribuidor, un exhibidor. Sí, exacto, sí. Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra. Visionarios. Un podcast dedicado a lo que consumimos a través de pantallas de cine, televisión y dispositivos digitales. Esto es Visionarios, un podcast dedicado a los artefactos culturales que consumimos a través de pantallas, sean de cine, de televisión o de dispositivo móvil. Hoy grabamos desde el Acuario en la ciudad de Gijón, en Asturias, donde se está celebrando la 63ª edición de su Festival de Cine. 63 ediciones apostando por el cine independiente, ese cine que si no lo pillas en un festival como este, son muy difíciles de encontrar. En este festival, para dar cabida a la abrumadora cantidad de películas que se presentan, hay numerosas secciones. Hoy tenemos a cineastas invitados de 3 de las secciones. De la sección Retuellos, una sección que presenta una cuidada selección de primeras, segundas y terceras películas de talentos emergentes de todo el mundo, tenemos a Amalia Ullman, directora de Magic Farm. Bienvenida, Amalia. De la sección Albar, que es un espacio donde el cine de autor contemporáneo se presenta en toda su riqueza y diversidad, tenemos al cineasta y productor Lluís Miñarro, que es un asiduo a este festival desde hace años, ¿no? Aquí con su productora Edi Saeta. Bienvenido, Lluís. Y de la sección de pases especiales, que es el punto de encuentro entre el público del Festival de Cine de Gijón y los cineastas que marcan la temporada, tenemos hoy a Irati Gorostidi Aguirreche, bienvenida, que tras su paso por el Festival de San Sebastián, donde recibió la mención especial en la sección de nuevas directoras, trae una cinta muy personal en la que recrea, en clave de ficción, de los años que sus padres encontraron refugio en una secta mística de Navarra poco antes de nacer tú, ¿verdad? Así es. Bueno, esta es mi pequeña descripción. No he descrito las películas anteriores, perdón. Magic Farm, de Amalia, cuenta la aventura de un equipo de jóvenes reporteros que se van a un pueblo remoto en Argentina en busca de un reportaje con potencial viral a ritmo de cumbia. Y la película, su tercer largometraje, Emergency Exit, Lluís nos trae una película coral con un casting de ensueño que incluye la última y estelar aparición de Marisa Paredes en El celuloide. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, cineastas. Mi primera pregunta es para los tres, tiene que ver con el color. Vuestras películas da la casualidad de que son muy coloridas. Habladme de ello. Amalia, por ejemplo, ¿por qué decidiste prestar especial atención al uso del color en tu película? Bueno, mi primera película fue en blanco y negro, que fue la que filmé aquí en Gijón, El Planeta, y esta segunda, Magic Farm, desde el comienzo me la imaginé siempre en color, pero también con unos colores muy... ¡Uy, no! También con unos colores muy saturados. Y eso, bueno, muchas de las referencias a las que estaba mirando eran cine de los 90 y también vídeos de skate de los 90, entonces todos esos colores eran parte del mood board de la película. ¿Y en tu caso, Lluís? Bueno, ya ves, ¿no? El color para mí es fundamental. El negro en mí no me gusta porque me recuerda a los curas. Y de todas maneras, esta película pues bebe de los años 70, que eran años muy coloristas, muy de nueva era, ¿no? Había cambiado, ya no estaba la dictadura y empezaba a haber la democracia, ¿no? Entonces, el color para mí es fundamental en todo lo que hago también. ¿Irati? Bueno, yo tengo una respuesta muy fácil a esta pregunta, es que Aroberria está inspirada en una investigación sobre una comunidad que estuvo instalada a principios de los 80 en Navarra y se llamaba Arcoiris. Así que esa sería la respuesta fácil. Y después también está
que, digamos, como la parte central de la película, que está basada en esta experiencia de la comunidad del arco iris, genera un contraste con una introducción en la que se muestra el movimiento obrero. Y bueno, pues el punto de partida de la película siempre fue la yuxtaposición de dos secuencias, que son una asamblea en una fábrica y un grupo de personas en estado de catarsis en el interior de una carpa roja, ¿no? O sea que, bueno, pues había como, digamos que a nivel conceptual ya los colores jugaban un papel súper importante desde el principio. ¿Y los tres tuvisteis reuniones largas con vuestros directores de fotografía para planificar un poco que los colores en cada escena tengan que ver con lo que se está diciendo? ¿Es tan minucioso o era un poco genérica la cosa? No, mira, en mi caso no solo era el director de fotografía, era también la vestuarista y la maquilladora, porque hay dos señoras mayores, por ejemplo, que aparecen, que son Ariel Dombals y Miriam Messies, una es pelirroja, la otra es rubia, una va vestida de violeta, la otra va vestida de verde pistacho, y forman parte como si fueran casi dos macarrons, esos pastelitos franceses, ¿no? De color pastel. Entonces, pues tiene gran importancia. Luego también las referencias pictóricas que hay es parte del diálogo con el director de fotografía, obviamente, que siempre tiene que ser un personaje muy particular, o sea, para entender el mundo que quieres reflejar y has de conocer las referencias que tú les das, que sepa quién era Leonora Carrington, por ejemplo, o Caravaggio, por decir algo. O sea, si no hay esa fluidez con un director de fotografía, pues pienso que no puedes conseguir ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Amalia, como has dicho, yo percibí mucho los 90 viendo tu película. Pues estas tres películas miran hacia el pasado. Qué curioso dato. ¿Hay una necesidad de escapar? ¿Por qué elegís mirar al pasado en vez de elegir contar la historia en el tiempo presente? Bueno, en tu caso es más concreto, pero... Sí. Vosotros... Bueno, en mi caso quizás es también parecido al de ella, porque todo lo que aprendí, lo aprendí en los años 70, por mi generación, que era un momento en Barcelona, además, que había una gran eclosión de la contracultura, dile, o del underground, en la que te podías encontrar con el Lindsay Kemp, por decir algo, en el teatro, o de Living Theatre. O sea, movimientos muy importantes que venían de fuera y era un principio, ¿no? Luego te cuento Nazario, Ocaña, etcétera, ¿no? O sea que en ese espacio, digamos, de los años 70 fue mi formación básica. También porque tenía la oportunidad de encontrar a gente que entonces vivía en Barcelona, como Mario Vargas Llosa, Gabo, Bolaño, etcétera, que de alguna forma estaban en torno a un festival de cine muy particular que había entonces, se llamaba la Semana de Cine en Color, y había un productor, Ricardo Muñoz Suay, muy importante, coproductor de Meridiana, con Portabella, que tenías el acceso a poder estar con esta gente en una cena y hablar de cine porque todos eran cinéfilos, ¿no? De ahí el realismo mágico. O sea, esta película en concreto, la Emergency Exit, bebe un poco de ese periodo. Y también porque es un periodo en el que el cine todavía no había perdido la inocencia, te diré, ¿no? O sea, para mí el cine pierde la inocencia a partir de que se convierte en efectos especiales, digitales y todo ese aspecto, digamos, tecnológico. Y prefiero el cine, como digamos, hecho a mano, ¿no? Entonces, por eso los años 70, porque es casi el final de esa balanza. Bueno, en mi caso, la película mira esa época porque el punto de partida fueron unas fotografías que llegaron a mis manos tomadas dentro de la comunidad del arco iris, pero creo que sí que fue muy importante para mí porque en un principio estaba un poco como bueno, pues muy inquieta y despertaron como una curiosidad y como una inquietud en mí muy grande, ¿no? Esas imágenes, pero no sabía muy bien de qué elementos las iba a acompañar y sí que fue muy importante entender que, claro, el poder de las imágenes que mostraban básicamente como un montón de cuerpos sudados, desnudos, como en estado así como de catarsis, tenía que ver con el contexto histórico, ¿no? Con que justamente se trataba de unas imágenes que habían sido tomadas justo después del fin de la dictadura, ¿no? Como que al fin y al cabo estos cuerpos eran los cuerpos de
un grupo de jóvenes que habían nacido en la dictadura, que habían sufrido una represión brutal, y también porque quizás contrastaba un poco con el imaginario que yo tenía de los años 80 en el País Vasco concretamente, ¿no? Creo que un poco como no sé, los relatos y digamos como que toda la ficción y la representación que se hace de esta época en Euskal Herria suele estar como muy vinculada pues a otro tipo de imágenes, ¿no? Que están quizás vinculadas a la lucha armada, a un poco como la decadencia de la industria, ¿no? Y bueno, pues para mí fue como muy interesante descubrir esta perspectiva a través de la cual mirar ese momento histórico, que también es como el momento que me precede, ¿no? Como el que viene justo antes de que yo naciera. Entonces, no sé, creo que es una combinación de todas estas cosas, ¿no? Que me lleva a revisar los años 70, que por un lado, como decía Luis, es un momento de apertura en España, pero por otro lado también, digamos que la comunidad del arco iris empieza ahí en los 80, ¿no? Como en esa época en la que también es un momento de caída de horizontes utópicos, ¿no? También está muy vinculada como a... Bueno, mis padres siempre me han transmitido que en estos años de lucha obrera, ¿no? Ellos eran militantes del movimiento obrero en Guipúzcoa, vivieron el fin de la dictadura y lo que vino después como una enorme decepción, ¿no? Porque el cambio que trajo no venía acorde con las expectativas de revolucionarias que venían esperando, ¿no? En todos esos años de lucha y de disidencia. Y hay una parte, en la primera es una de las primeras escenas de tu película que hay este encuentro, ¿no? Entre el grupo, que se dice la frase, ¿no? En cuanto tienes familia o eres tienes propiedad privada, te bajas de la lucha, ¿no? Y me hizo pensar, claro, yo estaba en esta situación en la que en cuanto he tenido hijas me he tranquilizado mucho y digo, ¿es esto una manera tú de agradecer a tus padres el sacrificio de haberse dedicado a criarte en vez de seguir a lo mejor al pie del cañón? ¿Es esta película una manera de honrar esa lucha en la que participaron tanto tiempo? Hombre, desde luego que sí, que es una manera, yo creo, bueno, hay algo en la propia mirada, ¿no? Y en la revisión atenta de ese momento histórico que sí que tiene de homenaje, ¿no? De gesto, desde luego, como cariñoso hacia ellos, sin duda. Sí, pero no había pensado en esto, como en la relación entre esa frase y cómo podría resonar como en mis padres, ¿no? Pero bueno, sí, eso era un poco lo que estaban haciendo estos jóvenes, que estaban llevando como todo lo que estaban, todo el ideario que estaban como descubriendo y debatiendo en el ámbito de las fábricas, ¿no? y en el ámbito laboral a todos los terrenos de la vida, ¿no? Que estaban intentando pensar cómo se relacionaban entre ellos, ¿no? Cómo qué pasaba con el plano afectivo, con el plano sexual, con la familia, con la espiritualidad y demás, ¿no? Y entonces esa secuencia, pues claro, viene a reflejar esa inquietud de, vale, tenemos que romper con todo, no solo con el régimen político, ¿no? Porque había una gran necesidad de experimentación, lo que tú decías, del amor libre, no había el SIDA todavía, de probarlo todo. Y bueno, yo en mi caso concreto coincidí con esa comunidad del arco iris. ¿Ah, sí? Sí. Claro, tenías ¿Lo visitaste? ¿Estuviste? Sí, estuviste. Yo no estuve en Navarra, después se derivaron a Tarragona, a Alcover, un pueblo de Tarragona, y después más tarde a Arenys de Mar, una población cercana a Barcelona. Y ahí vas a hacer vipassanas, bicharas y todo tipo de técnicas orientales, que además descubrías una cosa muy interesante, al menos en mi caso, que sin necesidad de drogarte llegabas al mismo estado corporal, solo con la respiración. O sea, con una técnica respiratoria muy profunda el cuerpo, digamos, adquiría otras sutilezas o podías conectar con otras dimensiones. Fue una experiencia muy interesante en mi caso y es curioso que coincidamos aquí. Sí. Y también, porque tú podrías ser mi hija, digamos, sí. ¿No? Porque somos fruto de esa generación. Sí, total. Es verdad que las escenas de catarsis son muy auténticas. ¿Llegaron tus actores y figurantes a llegar a estados de euforia? Bueno, euforia claramente sí, pero de casi trascender y tal, y de repente teníais que cortar porque, oye, que hay que cambiar la cámara y es como, no, espera. No, eso no lo hacíamos, pero bueno, habría que preguntarles a ellos. Vale. Y luego también a mí me gusta como no
desvelar del todo, ¿no? Cómo rodamos esas secuencias. Me gusta mucho que bueno, hubo una persona en el primer pase de la película en Donosti que nos preguntó por los coreógrafos de estas secuencias y nos felicitó por el trabajo que habían hecho, y a mí me encantó que pensara que están coreografiadas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, quizás están algo coreografiadas. Me gusta mucho como que no se sepa, ¿no? Muy bien que quien vea la película se pregunte qué hay ahí de vivencia y qué hay de escenificación. Pero me encanta porque puedo sacar esta conclusión, ¿no? Lluís, tú has vuelto a un periodo en el que había una liberación especial después de la asfixia del franquismo. En tu caso, pues coincide con esa historia tanto del país como de tus padres. Pero en tu caso, Amalia, lo único que delata que tu película sucede en los tiempos actuales es que una de las personajes tiene un OnlyFans, ¿no? Que es muy de ahora, ¿no? Usa las redes sociales, ¿no? Para mostrarse al mundo. Pero me llevó a los 90, por un momento dije, esta peli es que perfectamente puede ser 1995 y tal. ¿Qué es lo que te atrae tanto de las estéticas, incluso estos usos que haces en el montaje que es casi de programa televisivo de los 90, de programa pop, ¿no? Muy MTV? ¿Qué es lo que te atrajo de usar este tipo de estéticas visuales? Pues es una película basada en el tiempo actual, pero a través de la visión de gente de la generación X. Ajá. Y que son básicamente la gente que está detrás de los programas de Vice y toda esa cultura a la que se les suele echar la culpa a los millennials, pero en realidad viene de la generación X. Entonces era un poco reflejar todo ese mundo y todas esas estéticas que por ahora no he visto muy analizadas. Siempre se toman tal cual, pero yo creo que es porque mis padres son generación X, entonces yo siempre critiqué un poco la forma en la que ven el mundo, y esa era una carta de amor a mis padres, pero también crítica a esa visión superficial muy basada en las modas y todo eso. Pero sí, hay una mezcla entre formas de edición de los 90, pero también muy actuales, como de TikTok y tal, entonces era como encontrar un punto medio y juntar las dos cosas. Claro, porque tú has sabido usar las redes sociales como un medio artístico, has hecho mucho trabajo en redes. ¿Qué es lo que te seduce de seguir persiguiendo hacer trabajos en cine? Sabiendo el alcance que tiene tu trabajo en redes sociales, que puedes tener un impacto, ¿no? Con un vídeo que puedes hacer tú sola, con la idea que quieres canalizar. Bueno, yo no trabajaba en redes sociales a secas. Trabajaba, sí que hice obras de ficción, pero en el ámbito de las bellas artes, en las redes sociales. Y el problema es que en las bellas artes las obras no suelen ser muy narrativas, y mis obras eran narrativas y no se entendían muy bien, se sacaban fuera de contexto y tal. Entonces, como mi trabajo suele ser bastante narrativo, me es más fácil trabajar en el cine por eso. Entonces sigo haciendo cosas de bellas artes, pero cuando tengo alguna idea que es más narrativa me viene mejor hacerla en cine, porque ahí se entiende que tiene una historia. Sí. ¿Os preocupa esto de que la evolución de los seres humanos con las redes sociales, ¿no? Al final esto es distracción, ¿no? Lo que tenemos en la palma de nuestras manos, las endorfinas que te desata ver un vídeo que te produce la risa o tristeza o lo que sea, pues está compitiendo con la atención que dedicábamos a ver una película de 2 horas, de 3 horas. ¿Os tenéis estas cosas en cuenta cuando estáis en la sala de montaje de no quiero perder al espectador? ¿Cómo me lo monto? Bueno, yo en mi caso concreto no priorizo el resultado económico que pueda tener una película o el volumen de espectadores que la pueda ver. Me guío más por lo que quiero expresar y por una cuestión, digamos, artística, podríamos decir, ¿no? Lo que sí he podido comprobar es de que desde que es tan acusado el énfasis de las redes sociales, etcétera, la atención de todos nosotros hacia cualquier formato audiovisual es otra. O sea, como tú bien decías, antes podías destinar 2 horas a ver una película. Ahora, a lo mejor, una película de Pasolini se ve en 10 minutos porque la gente va avanzándola y no se quedan con lo completo de la propuesta. Es así. También mentalmente estamos cruzando continuamente pensamientos, cosas, o sea, vamos acelerados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, es una particularidad, no tengo la capacidad de poderlo ni defender ni criticar, ¿verdad? Pero es una realidad.
O sea, vemos las cosas de otra manera. ¿Qué ha influido en eso? Por supuesto que ha influido, aparte de la tecnología, yo diría que ha influido mucho el videoclip, a partir de cierto momento, el music video, la publicidad, por supuesto, y también las series. Aunque las series sea lo contrario, que te pillen para 8 episodios, pero la atención y la dispersión, en cierta manera, que puedes tener hacia ese formato es más acusada que antes, porque antes no existían, ¿no? Prácticamente. Sí. Bueno, ya sé que es un tema muy complejo de analizar, sí, pero de alguna manera pienso que sí, que ha habido un cambio radical en la manera de ver las cosas y escucharlas. Bueno, lo que es gracioso también es que muchas de las cosas que se ven hoy en Internet y cómo la gente entiende las historias hoy en día tampoco son muy disimilares al comienzo del cine. Porque cuando se hacía el cine muy al principio no se le tomaba en serio y eran clips cortos, y había mucho de eso, y hay muchas producciones de cosas como súper baratas a las que no se les prestaba atención, y a partir de ahí se empezó a desarrollar el lenguaje del cine. Yo creo que, o sea, sí, estar en Internet como 5 horas seguidas mirando el TikTok, así que luego no puedes ni leer un libro. Pero sí que me parece interesante la forma distinta en la que nuestros cerebros están aprendiendo a consumir historias. Yo creo que no hay que subestimar el poder creativo de mucha gente y además la democratización. O sea, de repente gracias a Internet hay mucha gente que ha logrado mostrar su trabajo por Internet y si no hubiese sido por eso nunca hubiesen llegado a ningún sitio y yo la primera, de hecho. O sea, yo gracias a Internet pude mostrar mi trabajo cuando no lo hubiese podido mostrar de ninguna otra forma. Claro. Bueno, si nos referimos exclusivamente al cine, es cierto de que se ha perdido ese privilegio de que antes era como para muy pocos, lo que tú comentas como democratización. O sea, de alguna manera, pues es algo más accesible y esto está bien, sí, indiscutiblemente. Ahora, por ejemplo, el cine primitivo, me refiero al que tú debes decir como cine mudo, que eran formatos muy cortos, luego se va desarrollando, ya no te digo con el sonoro, pero es que todo el cine mudo, si lo analizas, como se estaba inventando, es todo cine experimental. Sí, sí. O sea, el cine ha sido experimental casi desde el principio, ¿no? O sea... Sí. Y sí, yo saco muchas cosas para mis películas del cine muy primitivo, porque era cuando se experimentaba más y no había normas todavía. Y además tiene una capacidad impresionante, el otro día lo comentábamos. Es una película de Chaplin en que lleva una bandera que la ves negra, pero tú sabes, como está saliendo de una fábrica, que esa bandera en realidad es roja. O sea, no hace falta que te lo expliquen. Viendo blanco y negro incluso tienes todo el cromatismo dentro, ¿no? Es impresionante. Bueno, también es verdad que hay veces hay gente que dice, no, es que hay que dárselo muy mascado al público para que no abandone la sala o no se pongan a mirar el móvil, pero yo noto que con vuestras pelis habéis dejado espacio para que los espectadores saquemos conclusiones, ¿no? Pensemos un poco. ¿Esto lo hacéis deliberadamente? ¿Es el cine por el que apostáis? ¿Creéis que es importante hacer trabajar al espectador un poquito? Bueno, más que hacer trabajar es darle unas herramientas para que él construya, ¿no? También. Aparte es que el público no es tan tonto. Que el público no es tan tonto, me parece. No, por eso. A mí lo que me sorprende es que a veces las cadenas de televisión, cuando vas con ciertos formatos como este, te dicen, pero es que nuestra audiencia no está para esto. Haces muy bien las cosas, pero aquí no lo podemos pasar. Y yo me pregunto, ¿cómo saben que su audiencia no está para eso si no han hecho ninguna encuesta? Y es menospreciar incluso al espectador. Sí. El problema suelen ser las compañías más que los espectadores o la tecnología o lo que sea. Son ellos los que te dicen no lo van a entender cuando luego realmente... Pero que tú lo dices un distribuidor, un exhibidor. Sí, exacto, sí. Yo la verdad es que, o sea, cuando hago cine pienso en el cine que me conmueve a mí, ¿no? Creo que esa es como la única manera de hacer y seguramente habrá muchísimas personas a las que les conmueva pues otro tipo de cine que es bueno, como mucho más narrativo, más didáctico o que deja de forma muy clara un posicionamiento, tiene un mensaje muy claro, ¿no? No sé, como, o genera como unas formas de empatía y de, no sé, como de genera un recorrido como emotivo con el que estamos como mucho más acostumbradas a reaccionar y demás, y esas personas a quienes les conmueva ese cine pues son las que tienen que hacerlo, ¿no? Pero a mí es verdad que el cine que
me ha conmovido más y que me ha llevado a hacer películas quizás no se ubica ahí, ¿no? Se ubica en un lugar como de un poco más misterioso, que tiene que ver con unos mecanismos que operan como de una forma que me provoca como otro tipo de reacciones, ¿no? Y luego también, a la hora de hacer películas, no sé si está mal que diga esto, pero yo tampoco suelo estar pensando tanto en la audiencia, en cómo va a ver la película la audiencia. Yo suelo confiar muchísimo en el proceso y casi siempre hago las películas desde el deseo de atravesar el proceso de crearlas. Entonces, y confío mucho en que si ese proceso es complejo e interesante, la película acabará siéndolo también, ¿no? Porque es verdad que las películas que a mí más me han, no sé, como transformado y más me han impactado tienen que ver con este tipo de metodologías de trabajo, ¿no? Pero en el fondo es eso, como que yo no estoy pensando tanto en un lugar al que llegar, no estoy como las metodologías de trabajo no están tan orientadas en el resultado, sino que hay como una confianza muy grande de atravesar un proceso colectivo transformador y interesante, y como de que los significados de las imágenes nos sorprendan, ¿no? Como que la película no sea la traslación de mis ideas o de los significados que yo le atribuyo a unas imágenes concretas a la pantalla, sino que sea, bueno, pues que las imágenes me sorprendan a mí, ¿no? O sea que, bueno. Sí, no, los tres tenéis son muy bellas las imágenes de vuestras tres películas, y ahora quiero hablar de los castings. O sea, los tres también. O sea, todo esto ha sido casualidad, ¿eh? Yo elegí en plan, voy a coger unas pelis de cada tal, quién está disponible tal día, tal, y de repente me empiezo a ver, y digo, ostras, aquí hay... siendo totalmente diferentes las pelis, hay muchas cosas en común de las que podemos hablar, como es los castings. En tu caso, Chloë Sevigny, que para los que hemos sido adolescentes en los 90, ella era la gran musa del cine independiente, musa de Harmony Korine, que es un nombre que sale cuando se habla de tu cine, se menciona Harmony Korine por alguna razón. ¿Esto fue un crush tuyo? ¿Cómo acabas teniendo a Chloë Sevigny apuntándose a tu película? Bueno, yo la conocía un poco de antes porque me entrevistó para Filmmaker Magazine sobre el planeta y básicamente escribí el papel ese para ella. Me parecía muy importante tener ese elemento un poco meta de que sea una it girl, la que sea la presentadora del programa y que sea ella y no alguien haciendo de ella. Eso me parecía muy importante. Y ella estaba a bordo del proyecto ya desde el principio con Joe Apolonio, que es amigo mío, y el resto, pues sí, conocían el planeta y tenían muchas ganas de ser parte del proyecto. Pero sí, también Simon Rex me parece que era una decisión muy importante tenerle, porque también tiene un elemento un poco meta en ese sentido. Es de esa generación también. Y sí, Alex Wolff, la verdad que el personaje de ser un insoportable, sí. insoportable y muy tóxico. Se le da bien, se le da muy bien. Sí. Uno tiene que jugar a su baza. Y baza. luego, nada, los argentinos, Rey me ayudó con el casting de los argentinos y la verdad que fenomenal, sí, o sea, perfectos. ¿Hay algunos actores no profesionales que son gente real del pueblo? Algunos sí, pero solo, solo los extras y tal. Y Mateo le encontré por TikTok, porque era famoso en TikTok, sí. Él bailaba como baila en la película. Ajá, vale. Lluís, lo hemos dicho al principio, has conseguido la última aparición de la gran Marisa Paredes. Te lo doy, obviamente tú no sabías que esta iba a ser su última película. Bueno, ¿cómo decidiste tener? Porque es que reúnes a muchos talentos de distintas generaciones, ¿no? Tenemos a Ida Foltz por ahí, claro. Emma Suárez. Cuando diseñé el personaje en concreto de Marisa Paredes, que claro, es algo que ha galvanizado la película, pues necesitaba una actriz glamurosa y que de alguna manera tuviera una carrera dilatada para poder desarrollar ese personaje de una actriz ya un poco en el ocaso, por decirlo casi. ¿Y quién había en España mejor que Marisa Paredes? Nadie. O sea, podría haber recurrido a una actriz externa, pero en España Marisa Paredes. O sea, ¿quién podía ser que se pareciera un poco? Porque hay connotaciones con muchas otras películas, no homenajes, pero sí puntos de referencia a Gloria Swanson en El crepúsculo de los dioses, por decir algo. Pues la única que me vino a la cabeza fue Marisa Paredes y aceptó.
la conocía, pero hemos desarrollado una amistad durante el proceso de rodaje. Que luego fuera la única persona a la que le enseñé la película por intuición y 3 días más tarde falleciera, pues es un capricho del destino, digamos. Wow. Yo no es algo que pueda haber controlado en ningún momento. Pero es cierto que es una de las capacidades del cine de registrar, si tú quieres, el fantasma casi, ¿no? De que de alguna manera quede registrado en el celuloide, por decirlo así, la esencia de las personas, por decirlo de alguna manera. Nunca me hubiera planteado yo que no estuviera aquí hoy ella, en lugar de yo mismo, ¿no? Hablando de esta película. Pasó lo que pasó. No sé, es como unas señales o sincronías, ¿no? Que las hay en la vida y de las que a veces no somos conscientes desde una forma racional, pero que nos llevan incluso a hacer una película. O sea, a veces te vienen imágenes en los sueños, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que luego las intentas reproducir a lo mejor cuando estás rodando, ¿no? O sea que es una de las capacidades que tenemos, la intuición, y habría que desarrollarla más. O sea, lo que nos mata la intuición y la manera verdadera de hacer las cosas es cuando empezamos a reflexionar, a pensar y a autoflagelarnos a nosotros mismos, autocensurarnos, ¿no? Pero también haces una cosa que también haces tú, Irati, que es contar con una persona que no es tan conocida por ser actriz, sino directora, que es Naomi Kawase. Sí, háblame de este casting. Naomi Kawase es porque coproduje una película con ella que se llama Aguas Tranquilas, y a partir de ahí hicimos amistad. Yo no entiendo el cine si no es haciendo amistad. O sea, porque el cine lo hacemos un grupo de personas, no solo el director. Entonces es a través de las complicidades que se generan las cosas más interesantes. Entonces le ofrecí la posibilidad a Naomi Kawase de hacer este personaje y aceptó, y me dijo que sí. Y lo mismo, pues por ejemplo, Jonathan Bourjac, el que hace de Eros en la película, que es como una imagen del deseo, pues lo encontré por la red, algo parecido a ti con TikTok, ¿no? Sí. En una revista que hay en la red que se llama Graveravens. Una revista que hay, sí. Entonces, sí. Entonces, ¿qué pasó? Que me gustó por su físico. Entonces, muchos actores también están incorporados a la película por su fisicidad, por su aspecto, no por lo bien que declamen o por quienes sean. Y en este sentido me iba bien que Emma Suárez pareciera una ginecóloga, que Francesc Urella pareciera el manager de Marisa Paredes, etcétera, etcétera. Sí. Y en tu caso, Irati, cuentas con el hombre del año, sobre todo entre mis amigas, Oliver Laxe, que obviamente es muy célebre hoy por su peliculón Sirat, ¿no? ¿Qué tal? Cuando él participó en tu película como actor, no sé si estamos spoilereando. Está en el tráiler. Está en el tráiler, vale. Es verdad. Bueno, tú tenías relación profesional con Oliver, ¿tú habías trabajado con él antes en algo o cómo surgió este casting? Yo le conocía, tenemos amigos en común, le había conocido hacía muchos años y habíamos coincidido, sí que había sido tutor en algún laboratorio que había hecho y demás, sí, o sea que había hablado del proyecto con él. No, es verdad que tiene una energía perfecta para el rol. Sí. Queremos ver más, ¿no?, de Oliver en pantalla. Y también, ¿cuál fue tu proceso a la hora de reunir a los actores así que protagonizan toda la película? Sí, pues un poco lo que ya se estaba comentando, ¿no? Que para mí también, cuando pienso en el elenco de la película, que además en el caso de Aroberri es como muy multitudinario, pienso en buscar personas afines al proyecto, ya sea por los temas, por la metodología de trabajo, idealmente ambas, ¿no? Pues bueno, personas que puedan ser cómplices con a quienes yo extiendo una investigación que he estado desarrollando durante años. Lo mismo pasa con el equipo técnico también, ¿no? Y al fin y al cabo, a partir de un momento se empieza a convertir en un trabajo colectivo, ¿no? Y yo he trabajado mucho con material documental de la época, con archivo, con testimonios de personas que formaron parte de la comunidad o del movimiento obrero, y entonces empezamos a investigar juntas, ¿no? Como es este trabajo en el que pues ya como cada cual desde su subjetividad se vincula con esos materiales y va construyendo el personaje desde ahí, ¿no? Y para mí eso es como, pues lo más enriquecedor del cine justamente es eso, ¿no? Como encontrar complicidades con las cuales analizar todo este material que a mí me estaba intrigando y interesando tanto. Es que encima parece documental, no parece
cine donde ves, bueno, hay un trabajo de directores artísticos, coordinación, lo que decías, ¿no? Coreografía, que no la hubo. Cuando dices que eran actores o personas que eran sensibles con el material, ¿es gente que tenía experiencia en haber formado parte en talleres o ejercicios de catarsis? Sí, era, pues por ejemplo, eso era algo que valorábamos mucho. Bueno, pero también una sensibilidad concreta, ¿no? Hacia los temas, o sea, no tiene por qué ser que hayan practicado una serie de técnicas específicas. Había mucha gente que venía de las escénicas, gente que conocía desde hace mucho tiempo también, ¿no? Que nos conocíamos desde la carrera, una combinación así, ¿no? Pero fue como un trabajo de descubrimiento precioso hacer el casting, como descubrir a todas estas personas con las que podía compartir tanto. Y tengo la sensación de que no entrasteis en frío, en plan, venga, quedáis el martes a grabar esto y empezáis, ¿no? Hubo muchos ensayos o ejercicios, incluso de respiración comunales para encontrar el tono. Sí, hubo un trabajo que, bueno, pues que se inició también con un cortometraje anterior que se llama Contadores. Ese corto es como, bueno, hay un remake de ese corto en la película, ¿no? O sea, lo volvimos a hacer, la primera parte de la película. Y a partir de ahí, con algunos de los actores ya empezamos a trabajar con eso. Pues yo tenía un montón de material sobre el movimiento obrero autónomo en Guipúzcoa, un material que era bastante críptico, y entonces pues lo fuimos estudiando juntas. Y este tipo de ejercicios en los que hay digamos como un grupo de estudio de material histórico, los he ido replicando, ¿no? Y a partir de ahí después también, bueno, pues ha habido como muchos ejercicios de improvisación, de conversaciones improvisadas. A partir de ahí mucha reescritura del guión, e incluso hasta el final, hasta el rodaje, íbamos como añadiendo bueno, pues cosas que surgían un poco en respuesta a las contingencias, porque es que un proceso de rodaje, por mucho que lo quieras controlar, tiene una parte muy bonita que es que siempre va a escapar de tu control, y yo creo que es interesante jugar a favor de esas contingencias, y eso iba como definiendo, ¿no? Cómo se iba materializando esas imágenes al final que se ven en la pantalla. Pero sí, lo que decías de que parece un documental, me acuerdo que hubo un fondo, una televisión que nos devolvió un feedback de un guión que presentamos que no les había gustado nada, y empezaba diciendo que el guión parecía la transcripción de una película documental. Como una crítica, yo no sé qué tiene eso de malo, pero eso es lo que, bueno, al parecer una película de ficción no puede estar escrita como un documental por algún motivo que a mí se me escapa. Averiguaremos por qué, no sé. Y en tu caso, Amalia, también, antes creo que fuera de micro nos contabas que tú eres de aquí, de Gijón, pero que tu familia es de Argentina, y tú has elegido una parte de Argentina que no se suele ver, ¿no? Que es un pueblo bastante en el interior. ¿Qué experiencia vital tenías tú con esos territorios? Habiendo crecido en España y tal, ¿habías hecho viajes, peregrinaciones o típico road trip para conocer la Argentina secreta? Bueno, no, tan secreta no es la Argentina de la clase baja, media. O sea, lo que pasa es que mucho de cine argentino es de porteños. Sí. Y entonces es un cine muy particular y no muestra el resto de Argentina realmente. Y no, yo, bueno, por desgracia a mis padres les hubiese gustado ir más, pero era muy caro ir a Argentina en los 90, entonces íbamos como cada 5 años, un mes, y retraté un poco la Argentina que yo conozco. Y bueno, lo que sí que era un poco raro también era por los cambios políticos de Argentina, cada vez que volvía era un país muy distinto. Yeah. Entonces cada 5 años me topaba con una Argentina muy distinta. Pero sí, mostré la Argentina que conozco yo y el tipo de decoraciones que me encuentro cuando voy a ver a familiares y tal. Entonces, bueno, la abuela de la película es mi abuela, Marita es mi abuela. Y de hecho, bueno, mi abuela tiene sangre indígena y de hecho es uno de los pocos personajes de la película que tiene sangre indígena, porque era muy, muy complicado encontrar actores marrones en Argentina, sí, por tema de papeleo y tal. Entonces, sí, nada, era mostrar un poco lo que yo conozco y con la visión mía, que es un poco distinta de la de los porteños. Sí, sí. Y me encantó el detalle del agua, ¿no? Del agua que bueno, es un pequeño... Sirve para desatar un momento, ¿no? Como, ¿por qué no se puede beber el agua? Y de repente, pues, bueno, ¿no? Sí, pero aparte, eso por desgracia pasa mucho en Latinoamérica, la gente no bebe agua. Yeah. Y vas a México y es todo soda, y vas a cualquier sitio y es tang y soda y tal. Entonces eso yo lo paso también mucho cuando voy a casa de mis tías abuelas.
que creen que el agua es como de pobres porque sabe a menos. Entonces, quieres agua y te dan tan. Y por eso, por ejemplo, la película le gustó mucho a muchos latinos de Estados Unidos, porque la Argentina que se muestra es como más Latinoamérica en general, a la que vamos todos de vuelta cuando vamos a ver a nuestra familia. Y entonces muchos colombianos, muchos mexicanos la encontraron muy familiar a la película, pero sobre todo por detalles así que son... No sé por qué, son bastante comunes. Sí, ¿no? Está muy bien empleado, ¿no? El agua como un personaje en un momento clave. Y es curioso porque es un poco como, ¿no? Siempre te dicen que en Inglaterra hubo una época que la gente prefería beber cerveza que el agua porque el agua te contaminaba y estabas dándote por la patilla. Bueno, en fin. Hay otro personaje del que quiero hablar, Lluís, que es el autobús. Este Peugeot... No, Pegaso. Es del 1960, 69. Este autobús. 69. Tú planteas una road movie muy interesante porque todo esto se rodó en un estudio, tengo entendido, sí, ¿no? Bueno, no había otra posibilidad de hacerla con un casting de 14 actores rodando en una carretera. Hubiera sido imposible, los cortes de tráfico, el sonido, etc. Entonces lo que hice, precisamente por eso la película es muy setentera, pues lo mismo que hacía Hitchcock. O sea, filmar los paisajes por un lado y luego proyectarlos en estudio en back projection con unas pantallas en los laterales de los ventanales, poner ese material en bucle y también así tienes la posibilidad incluso de escoger qué fragmentos del paisaje te comunican más o interesan más en función de la situación. Y así se puede hacer de una manera, digamos, de menos de 4 semanas, que de la otra manera hubiera sido imposible y con un presupuesto relativamente moderado, ¿no? Sí. Y además le da ese tono de casi un poco de entre sueño y realidad que no acabas de definir bien y te lo permite precisamente esa técnica. Y la otra técnica, como te decía antes, no me hubiera interesado, que sería verlo todo resuelto con ordenadores y, en fin, esto no. Y me imagino, tengo la sensación de que te permitió más libertad para dejar que los actores improvisaran, ¿puede ser? Sí. Por ejemplo, hay diálogos que, bueno, yo les di una pauta y ellos mismos la modificaron y lo dijeron de una forma más natural o más misteriosa y lo apruebas, claro. Esto es lo bonito, ¿no? De poder trabajar con un grupo de personas. No es ser inflexible y decir, no, esto lo he escrito yo, no se cambia, ¿no? Yo no creo en eso. Es más, si te das cuenta, al final de la película el guión acaba en la basura, que es un poco mi perspectiva de lo que es o para qué sirve un guión cinematográfico. Sirve para poner en marcha un proceso creativo, pero no para seguirlo al pie de la letra, como si fuera una novela o un storyboard de publicidad. Ya. Pienso que la película se hace haciéndola. ¿Habéis tenido cada uno algún momento de esos de no está funcionando, no sé qué está pasando, pero hay y cómo habéis sorteado esa situación en el caso concreto de estas películas? Pues yo, como decía, confío mucho en el proceso y lo bueno de eso es que como no estás tanto pues enfocada en un resultado, pues no suelo tener ese tipo de momentos, la verdad. ¡Qué bien! Sí, porque suelo estar muy fascinada con lo que sucede, ¿no? O sea, es que un rodaje de una película es, no sé, para mí es como... quizá el momento de montaje, ¿no? Sí que hay momentos como un poco más obtusos, ¿no? De no saber muy bien qué forma darle a eso, ¿no? Como cuál es la manera de que la potencia de las imágenes esté más amplificada, ¿no? Y en eso sí que quizás hay momentos de más desorientación, pero en el rodaje yo estaba fascinada todo el tiempo, la verdad. Y en tu caso, Amalia, que te llevas a estos norteamericanos modernos a esta parte de Argentina donde hay que tener cuidado con el agua y tal. Pues depende del actor. Yo creo que mi trabajo como directora es prestar atención y guiar o no guiar cuando lo necesitan o no. Entonces, obviamente, eso es un caso muy distinto porque la mayoría de ellos vienen de Hollywood y están acostumbrados a un sistema bastante rígido. Entonces hay algunos a los que se les da muy bien la improvisación o basado en el guión hacer algo nuevo. También depende mucho de la química entre los actores. Yo, por ejemplo, cuando veía que la química entre ciertos actores estaba funcionando muy bien, pues les empujo, les doy la libertad de experimentar un poco más y tal. Y luego hay actores que necesitan más guía, ¿no? Necesitan parar y leer el guión y preguntarte cosas y cada uno trabaja distinto.
Y creo que como directora tengo que adaptarme yo a las necesidades de cada actor y qué es lo que necesitan para poder llevar la historia adelante. Porque bueno, en mi caso sí que son más narrativas con 3 actos y yo ya edito en el rodaje. Ok. Entonces a mí lo que me gusta es llegar a la edición y ya la película está hecha básicamente. Entonces para mí sí que es importante saber dónde estoy cuando estoy rodando para saber qué necesito para no tener que tomar esas decisiones en la edición y más en el rodaje. Sí, o no acabar como Coppola en Apocalipsis Now, ¿no? Al borde de una crisis nerviosa. Bueno, muchísimas gracias por participar en este programa, en esta grabación, aquí desde el Festival Internacional de Cine de Gijón. Enhorabuena por vuestras películas. Siempre es una odisea levantar financiación y conseguir que películas como las vuestras se puedan hacer. Espero que las vean muchas personas. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. 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 Seguimos aquí en el Acuario de Gijón, dentro del Festival Internacional de Cine Gijón, y tenemos el placer de estar ahora con el director del festival, Alejandro Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo llega un director de cine de un festival a un día como hoy? Es decir, ¿te has tragado todas las pelis que están siendo proyectadas? No, las hemos visto antes. No. Lo que hace uno es estar intentando que no se te escape nadie del festival sin haberlo conocido, ¿no? Que tenemos muchísimas secciones, además en sedes a veces que están un poco alejadas. Y sobre todo eso, intentar ir, bueno, pues digamos de un sitio a otro presentando lo más posible y luego también asistiendo a las comidas y cenas para que al menos poder saludar, ¿no? A la gente que aunque no puedas porque realmente necesitaría clonarme para poder hacerlo, estar con todos, por lo menos tener ese pequeño momento, ¿no? De saludarles. Sí. En todos estos años, desde que llevas siendo director, desde el 2017, si no me equivoco, ¿qué dirías que es la gran tendencia este año en lo que has visto comparado con otros años? Bueno, yo creo que llevamos unos años ya con tendencias a... Por un lado, este año concretamente tenemos muchas películas de viajes, tanto de viajes interiores como de viajes físicos, que creo que es algo que está presente en muchas de ellas. Un cine muy en movimiento, ¿no? Y en general lo que sí observamos en nuestra propia selección, digo, y también un poco en el cine internacional, es una tendencia más hacia buscar un cine, sobre todo el cine de autor independiente, que es el ámbito en el que nos movemos, ¿no? Y el de festivales. Es una idea de ir hacia un cine de la reconstrucción, ¿no? Así como hace años teníamos cineastas, pongo siempre el caso de Michael Haneke, ¿no? Por ejemplo, que eran cineastas que se dedicaban un poco a señalar aquello que nos separa, ¿no? La incomunicación, la deshumanización. Aquí intentamos, yo creo que observamos cómo el cine de autor, el verdaderamente independiente, intenta reconstruir, ¿no? Lo que unir a los seres humanos. Es un cine humanista que busca esos lugares comunes y recuperar el concepto de comunidad, que es algo que creo que es importantísimo, ¿no? Y creo que el festival ayuda a hacer comunidad. Está planteado como una comunidad de personas realmente, ¿no? Que se van reuniendo con el público y también entre ellos, ¿no? Sí, porque mira, el lema de este año es el cine auténticamente independiente, ¿no? ¿Qué significa para ti este lema dentro del contexto del certamen de este año? Sí, queríamos señalar un poco que el cine independiente no solamente depende de presupuestos. O sea, por ejemplo, empiezas el festival con una película de Richard Linklater y es una forma de decir que dentro de un engranaje con actores hollywoodienses y con, bueno, digamos, un presupuesto holgado, ¿no? y distribuido por una mayor, también se puede hacer el cine independiente, ¿no? Porque yo creo que es una mirada totalmente autoral, totalmente personal la que hace Linklater y realmente no importa, ¿no? No consigue filtrar la independencia dentro de ese tipo de cine. Y luego, por otro lado, tenemos mucho cine que realmente está hecho en los márgenes, que no tiene ni siquiera un distribuidor internacional, ¿no? Un sales agent, que es una
es un poco son unas figuras, unas compañías que se dedican a representar internacionalmente a las películas y que luego van vendiendo los derechos de las películas para cada territorio, ¿no? Entonces se llama un International Sales Agent. Muchas de ellas no lo tienen y es directamente con las productoras y con los cineastas directamente con los que tratamos, ¿no? a la hora de poder confirmar una película. Entonces, bueno, conviven esos dos tipos de cine en el festival. Entonces, por ahí van un poco los tiros del cine verdaderamente independiente, ¿no? Que no simplemente se trata de que sea un cine, digamos, de bajo presupuesto o hecho, digamos, de forma, digamos, menos hollywoodiense o menos mainstream. ¿No te parece injusto, no? Imagínate todas las pelis que has visto tú desde que eres director de este festival, pelis que, por lo que estás comentando, han desaparecido. Porque al final, a la larga, y pelis que tú has visto que dices, esto es una joya, me ha dejado una impresión, y de repente, pues como no paran de producirse pelis, de repente desaparecen y no hay manera de encontrarlas. Y dices, joder, si hay plataformas de streaming, ponerlas ahí y ya, ¿no? Sí, o sea, por suerte hay muchas plataformas de streaming que recuperan las películas, concretamente, por ejemplo, Filming, que es una plataforma con la que colaboramos, que suele dar esa oportunidad, ¿no? de que muchas películas que no iban a llegar a las salas acaben pudiendo ser vistas, pero sí que hay algunas películas que realmente, por motivos que a veces tampoco sabemos, no sabemos si es que a lo mejor no han llegado a un acuerdo o algún tipo de asunto, pues no se llegan a ver nunca después, ¿no? Esto ocurría más antes, ¿eh? Ahora, gracias a las plataformas, es más fácil tener el acceso. Antes, cuando no existían las plataformas y había solo los formatos domésticos como Blu-ray, etcétera, sí que había películas que realmente era prácticamente imposible ver, ¿no? Pero todavía nos pasa a veces, por eso yo siempre digo, sobre todo a la gente joven, ¿no? que tiene la costumbre o tiene la idea de que todo va a llegar a las plataformas, pues que no siempre, o sea, que aprovechen a verlas en el festival, porque no siempre llega a las plataformas. Estuve en San Sebastián, es que me pareció muy interesante, en una charla en la que explicaban cómo era un cine que estaba situado en Holanda, y habían hecho había un documental sobre skateboard y entonces hicieron para atraer al público joven, trajeron a un famoso patinador de skateboard para hacer una demostración y después se proyectaba el documental. Los jóvenes vinieron, vieron la demostración y se marchaban. Y al preguntarles dijeron, bueno, ya la veré en las plataformas. Eso es contra lo que tenemos que luchar, porque es que no siempre, y especialmente el cine que se ve en Gijón, no siempre tiene asegurado que se vea en las plataformas. Lo comentaba con mis tres invitados antes, ¿no? Que hoy en día los cineastas compiten con ese veneno o ese aparato que tenemos todos en la mano. Siempre decimos, ¿no? Los que tienen hijos teenagers, es que intento poner a mi hijo Apocalypse Now y a la que hay una escena que se alarga mucho, ya están, al TikTok y tal, ¿no? Intentando tener el fix ese de release de endorfinas. Sí, es que creo que nos afecta, ¿no? Realmente a la percepción, ¿no? Y a la capacidad de concentración. Yo, durante años, antes o sea, cuando era crítico, digamos, no profesional y me dedicaba a dar clases particulares en una academia durante unos años, y yo tenía 20 y pico años, con gente, digamos, 10 años más o menos más joven que yo, un poquito más. Estamos hablando de principios de los 2000. Y me daba cuenta que cada vez era más difícil para ellos, a la hora yo le preguntaba por las películas, hacerme un análisis completo de la película. ¿Qué te pareció la película? Y me señalaban como momentos concretos, pero globalmente decían, no sé, siempre era como, no. O sea, la capacidad, digamos, de analizarlas. Y esto yo lo relacionaba con la circulación de vídeos y el consumo de vídeos que empezaban en aquel momento todavía en los móviles de tapa, en los móviles, digamos, pre-smartphone. Ya empezaban... los jóvenes tenían un increíble intercambio de vídeos. Estaban todo el rato consumiendo esos vídeos. Eran vídeos de muy baja calidad, obviamente, no tiene nada que ver con lo que se puede ver ahora. Y yo empecé a notar ya eso, ¿no? Creo que esto se ha acrecentado, claro, porque ahora de repente es un bombardeo continuo, puedes ver lo que quieras, donde quieras, no tienen que pasártelo como te lo tenían que pasar antes, ¿no? Como con un MMS o descargarlo. Está en tiempo real, ¿no? Sí. Está en tiempo real. Entonces creo que eso, pues, obviamente afecta a la percepción. Y es un tema que me preocupa. Sí. Nos preocupa a todos. No, sobre todo los que hemos crecido con un mundo analógico y sabemos, ¿no? Lo que mola estar en una sala de cine llena de gente aplaudiendo a la vez o riendo a la vez.
Luego también vienen, ¿no? Porque hay veces que identifican películas que son para ellos. Recuerdo cuando vino Jonás Trueba aquí a presentar esta película que tenía de 4 horas y se me ha ido el título. Bueno, era una película que era una película muy larga, pero que ellos empezaron a mensajearse, sabían que era una historia que les iba a tocar, los protagonistas eran muy jóvenes y se llenó la sala de gente joven. No le dejaban marchar, además, a Jonás. O sea, fue una cosa bastante increíble, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay veces que identifican a veces sí que identifican algo como para ellos, ¿no? Sí. Pero no siempre. Ya, sí. Bueno, también hay una cosa que Hollywood parece que solo quiere apostar por blockbusters y que no es del todo verdad. Pero teniendo un festival como este, donde dais cabida a cine de todo el mundo, ¿qué territorio está ebulliendo? ¿Sabes? Como hay como varios directores, hay una escena, igual que podíamos hablar de Dogma 95, ostras, los daneses, ¿no? Pues, ¿qué está pasando en alguna parte del mundo que no sepamos? ¿Te refieres a fuera de España? Sí. Bueno, o en España también, si quieres incluir. Yo creo que en Asturias, lo digo realmente, estamos llegando a un momento muy interesante, ¿eh? Y lo digo porque, sobre todo por comparación con cuando empecé en el festival, en el año 2010, la primera vez que estuve en programación, pues nos costaba mucho realmente poder confeccionar la sección local. O sea, no encontrábamos realmente películas, ¿no? Porque lo que nos llevaba era completamente amateur, o sea, era improyectable, ¿no? Y ahora de repente nos encontramos con 40 títulos. 40 títulos y películas en la competición, que era algo extrañísimo, ¿no? Yo recuerdo, pues eso, los cortos de Santosevia, pero a lo mejor cada 2 años aparecía un corto en la sección oficial, o cada 2 o cada 3. Ahora tenemos todos los años varios cortos y largos también, ¿no? Y yo creo que eso también hace que se retroalimente, ¿no? La gente joven sabe que si se le ocurra, después puede estar en el festival. Entonces, al final, todo lo que te llega va siendo cada vez mejor. Yo hoy estuve en el jurado, ¿no? Del premio Nuevos Realizadores del Principado de Asturias, que es un premio económico de 10.000 euros, se entrega para realizar un cortometraje. Y el nivel no tiene nada que ver con el de hace 15 años. O sea, son unos dosieres totalmente profesionales, súper bien escritos, muy interesantes y muy trabajados, ¿no? Entonces creo que es un territorio en el que están sucediendo cosas, sí. Ya. Un poco para casa, obviamente. No, pero es algo que lo tenía que apuntado, ¿no? Que, ostras, 40 títulos con sello asturiano en esta edición dice mucho. Sí. A ver, hay que apuntar también que ahí hemos recontado las películas de Elena Duque, ¿no? Que es una cineasta astur-venezolana a la que dedicamos un foco. Y son piezas, tiene muchísimas piezas como muy cortitas, porque trabaja además en analógico, o sea, son películas hechas en celuloide, en Super 8 y en 16 milímetros, y son como pequeñas piecitas con animaciones, algunas stop motion totalmente, digamos, artesanales, me encantan. Y como son bastantes piezas, pues ahí, bueno, también suma un poco más, hay que decirlo, pero aún así son muchas igual, ¿no? Son muchísimas. De hecho, a veces hacíamos solo 2 sesiones de cortos asturianos, la de competición y la de muestra, y esta vez hemos hecho 3, porque con una sola no nos alcanzaba. O sea, con solo 2 sesiones no nos alcanzaba para poner todo lo que queríamos poner, ¿no? Sí. Y aún así se quedaron fuera cosas interesantes, que eso tampoco ocurría antes. Pues hoy nos ha pasado una cosa que el taxista que nos ha traído al aeropuerto, hemos estado hablando obviamente, y el tío se había visto 4 películas ya dentro del festival, ¿no? Y el tío además, eligió bien, eligió la de Ari Gold, Brother versus Brother, ¿no? Y bueno, el tío como que estaba puesto. ¿Notas que hay una buena relación entre el público asturiano y el festival? Que no es solo los cinéfilos, ¿no? ¿Crees que estáis logrando popularizar este tipo de cine entre los ciudadanos? Sí, la verdad es que bueno, creo que es un proceso que ya empezó en los años 90, ¿no? Porque anteriormente el festival, antes de la llegada de José Luis Cienfuegos y también de Fran Gallo, nuestro añoradísimo Fran Gallo, desaparecido este año por desgracia, al
al festival. Era un festival que se desarrollaba en verano y que tenía más o menos unos 10.000 espectadores, ¿no? Y ellos supieron ver que podía llegar a convertirse en el Sundance español, que era como era conocido, y a atraer a gente a ver películas que no se podían ver en ningún otro festival, ¿no? Porque nadie se atrevía a programarlas. O sea, aquí se ha programado Gummo de Harmony Korine en el teatro, ¿no? Que al final acabó quedando dentro menos gente de la que se salió, ¿no? O sea, aquí se han programado cosas, realmente era una época muy salvaje, ¿no? Yo no sé si me atrevería hoy en día a hacer algo así, ¿no? Entonces, digamos que es un festival muy antiguo, que son 63 ediciones, entonces hay costumbre, mucha gente de ir al festival, y es un público muy ya acostumbrado a cosas cañeras. O sea, cine, digamos, poco convencional. Entonces eso se va haciendo también, ¿no? con el tiempo. Hay un ejemplo también que conozco bien, que es el Festival de Las Palmas, que es un festival que está muy bien programado. Y a medida que han pasado los años, los cortometrajistas y la gente que hace cine en Canarias y los que hace largos también, cada vez hace largos más en la línea de ese festival, que es muy parecida a la de este, ¿no? Entonces, al final, los festivales modelan también todo a su propio público, ¿no? Y la gente se acostumbra también. O sea, es una cuestión de decir, bueno, de perder esos miedos, ¿no? Esos prejuicios. Uh-huh. Oye, y para el futuro del festival, ¿hay nuevas líneas que te gustaría explorar, de generar nuevas secciones, o crees que falta algo? Yo a nivel de cantidad de películas no aumentaría más. O sea, yo creo que... Porque me parece un error, ¿no? Sobrecargar las competiciones. Yo creo que mantener un tamaño así, que al final, en cuanto a número de películas, pues es más o menos como Venecia. Yo creo que, por ejemplo, Venecia lo hace muy bien, ¿no? Porque tiene como unos 200 títulos en total, ¿no? No hay tantísima cantidad de películas, y creo que es mejor para que las películas respiren, ¿no? Puedan encontrar su momento con el público, su momento con la prensa y demás. Entonces yo iría más bien a la calidad, ¿no? Queremos traer a cineastas que todavía se nos han resistido, que todavía no han podido venir, a los que admiramos mucho, seguir apostando por la gente joven, por supuesto, uh-huh. Y sí que nos gustaría pues a lo mejor poder, no sé, mejorar cosas como pues, dar unos mayores premios para los proyectos, ¿no? Para poder ayudar a más proyectos. O sea, en ese sentido me gustaría que fuesen a enriquecer la calidad de las actividades más que la cantidad, y poder dar unos premios mejores, ¿no? Que ayuden a cineastas a abrir más líneas de financiación. Quién sabe si incluso distribuir nosotros, ¿no? Si tuviésemos la capacidad, ¿no? También de personal, poder distribuir nosotros algunos títulos aquí en Asturias, aunque ya hacemos esa colaboración con la Laboral y con la Asturias Film Commission, programando durante el año, tanto en Gijón como ayudándoles a programar en toda Asturias, ¿no? En localidades que no tienen cine. Somos asesores de programación de toda esa programación, ¿no? Que se llama la Cinemateca Ambulante, y que la verdad es que pues eso, en pequeños pueblos de muy poquitos habitantes les permite la posibilidad de ver cine, y también les damos caña, ¿eh? A veces les ponemos películas que nos dicen, bueno, esta era un poco de las vuestras, especialita de las vuestras. Sí. Hombre, la película de Irati, por ejemplo, puede ser una de estas, ¿no? Que podría, entre generaciones que han sido testigos de la transición y tal, es como, ostras. Me parece interesantísima. Es una directora que la conocí en mi etapa cuando vivía en el País Vasco, porque viví durante una época en San Sebastián. Sí. Y me acuerdo que me mandó, yo estaba programando para el Festival de Sevilla, pero vivía en San Sebastián medio año. O sea, vivía la primera mitad del año. Esto era fatal, porque cuando llegaba el verano, que es cuando estaba bien, me tenía que ir a Sevilla. Al calorazo. Me pasaba todo el verano, y cuando llegaba el invierno, me comía el invierno de Donosti. Bueno, esas circunstancias, ¿no? Y entonces me dice, la conocí, dice, es que he hecho esta pieza y tal, es una peli que se llama Pasaya Baitartean, y la vi, y luego la acabamos programando en el Festival de Sevilla, ¿no? Y luego a partir de ahí ha empezado a crecer como cineasta, y a mí esta película me parece potentísima y muy arriesgada, ¿no? Muy arriesgada, sí. Y luego muy relacionada también con su propia vida, y creo que eso se nota, ¿no? El aspecto autobiográfico que tiene.
Oye, pues ha sido un verdadero placer, Alejandro. Enhorabuena por este festival que es maravilloso, es excelente y son tantas pelis que a mí me abruma, porque es como, bueno, hay tiempo. Sí, pero quizás diría de intentar reducir un poquito a lo mejor el número de pelis, ¿eh? Hacia más. ¿Cómo recomiéndale a una persona que viaja hasta Gijón o a un ciudadano que... ¿Cómo se organiza? ¿Qué le recomendarías? ¿Intenta ver una al día? Sí, yo diría que vea todas las que pueda, ¿eh? ¿Por qué ver solo una cuando puedes ver 3, amigos? Claro. No, pensando un poco también pues, en la taquilla. No, pero realmente sí que yo entiendo que hay veces que son películas que requieren que a lo mejor no veas otra película después, ¿eh? Porque te pueden dejar bastante marcado. A mí me ha pasado, ¿no? De ver alguna película y decir, tener la entrada para otra y cancelarla porque realmente la experiencia fue tan fuerte que, pues con la propia Sirat, por ejemplo, ¿no? Estaba totalmente intentando analizar la película y no podía meterme en otra película después, porque estoy intentando entender lo que acabo de ver, ¿no? Entonces, esto te puede pasar con alguna película, ¿no? Pero bueno, que lo intenten, ¿no? Y luego eso sí al final no van a ir, que cancelen el ticket, que es importante también, para que otra persona lo pueda aprovechar. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro Díaz. Enhorabuena. Muchas gracias, un placer. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.